Ahora que los mercados bursátiles están estancados en agosto, los inversores de esta semana se mantendrán concentrados en los riesgos en el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China y los acontecimientos en Washington sobre la próxima ronda de alivio por la pandemia del coronavirus. Los participantes del mercado también estarán atentos al dólar, que a pesar de un repunte después de que el informe de empleo de Estados Unidos del viernes registró su séptima pérdida semanal consecutiva, la racha más larga de este tipo en una década. En el calendario económico, el jueves traerá las cifras semanales de solicitudes de desempleo, seguida de las cifras de ventas minoristas de julio el viernes. China también lanzará una avalancha de datos económicos que se seguirán de cerca y la temporada de ganancias entrará en la recta final. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu semana. Doble problema. Después de no llegar a un acuerdo con el Congreso de los Estados Unidos para una nueva ronda de alivio por la pandemia de coronavirus, el presidente Donald Trump firmó el sábado una serie de órdenes ejecutivas destinadas a impulsar a la economía duramente afectada. Sin embargo, los detalles sobre cómo se podrían financiar las medidas siguen sin estar claras y los demócratas ya han advertido que tales órdenes ejecutivas son legalmente dudosas y probablemente serían impugnadas en los tribunales. La incertidumbre sobre las nuevas medidas de estímulo coinciden con un renovado deterioro de los lazos entre Washington y Beijing. La semana pasada, Trump dio a conocer prohibiciones radicales a las empresas tecnológicas chinas TikTok y Tencent, lo que intensificó una confrontación de alto riesgo sobre el futuro de la industria tecnológica global. La incertidumbre asociada con los riesgos duales probablemente seguirán actuando como un freno en la confianza del mercado. Debilidad del dólar. El dólar estadounidense rebotó el viernes después de que las cifras de empleo de julio ayudaron a aliviar algunas preocupaciones de los inversores en el mercado laboral estadounidense, pero la moneda registró una séptima semana consecutiva de caídas. Si bien la economía de Estados Unidos agregó 1.760.000 puestos de trabajo, un poco más grande de lo previsto el mes pasado, todavía fue mucho más bajo que el récord de 4.8 millones en junio. El sentimiento se ha vuelto contra el dólar debido a una combinación del aumento de las infecciones por coronavirus en Estados Unidos, una disminución constante de los rendimientos de los bonos del tesoro y una falta de consenso en Washington sobre un estímulo adicional. Los analistas dicen que el dólar seguirá cayendo, particularmente frente al euro, el yen y el franco suizo, a medida que se desvanecen las expectativas de una recuperación en forma de V de la pandemia y los inversores adoptan una visión más optimista de los mercados. Datos económicos de Estados Unidos. Los datos de esta semana cubren julio, por lo que deberían permanecer en gran medida optimistas y se espera que los informes del viernes sobre la producción industrial y las ventas minoristas muestren la recuperación de las medidas de bloqueo continuo. Un informe separado sobre la confianza del consumidor preliminar para agosto ofrecerá información sobre si la economía puede continuar recuperándose en medio de la pandemia. Antes de eso, el informe semanal del jueves sobre las solicitudes iniciales de desempleo mostrarán si las pérdidas de empleo continuaron su declive después de que las cifras de la semana pasada mostraran el total semanal más bajo desde fines de marzo, cuando los despidos en los Estados Unidos explotaron debido a los cierres estatales. Los datos de inflación de precios al consumidor del miércoles también estarán en el centro de atención, en medio de las expectativas de que la inflación eventualmente comenzará a subir lentamente debido a un dólar más débil y al déficit presupuestario inflado. El IPC de Estados Unidos repuntó en junio después de 3 caídas mensuales consecutivas. Datos de China en cascada. China, el primer país afectado por la pandemia, publicará una gran cantidad de datos económicos esta semana y los inversores buscan señales de que la recuperación en la segunda economía más grande del mundo pueda mantenerse. Se espera que los datos del viernes muestren que la producción industrial se mantuvo estable el mes pasado, mientras que se espera que las ventas minoristas vuelvan a territorio positivo después de contraerse. El calendario económico también presenta actualizaciones sobre la inversión fija, la inflación de los precios al consumidor y de la vivienda, junto con indicadores monetarios y crediticios. Mientras tanto, altos funcionarios estadounidenses y chinos
Sony revisarán la implementación de su acuerdo comercial de fase 1 durante una videoconferencia el día sábado. Las ganancias disminuyen. La temporada de ganancias está entrando en la recta final y algunos de los nombres más importantes que informan esta semana incluyen Marriott International, Occidental Petroleum, Tilray, Canopy Growth, Cia World y Barrick Gold. El lunes, SoftBank debe informar el martes, seguido de Cisco Systems y Life el miércoles, mientras que la empresa matriz Tapestry y Applied Material se encuentran entre los nombres que informarán el jueves. Con la temporada de ganancias corporativas del segundo trimestre en gran parte terminada, alrededor del 82% de las compañías del S&P 500 que ha informado hasta ahora han superado las estimaciones drásticamente reducidas, con ganancias en promedio de un 22.5% por encima de las expectativas, la más alta registrada según datos de la agencia de noticias Reuters.